Desde el Grupo Multimedia de Comunicación, La Cerca, seguimos recabando opiniones en torno a esa reciente aprobación de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. Vamos a conversar unos minutos vía telefónica con don Jesús García Verdugo, gerente de la Asociación del Síndrome de Down en Toledo. Buen día y sobre todo gracias por atendernos y prestarnos estos minutos de su tiempo. ¿Qué tal está, don Jesús? Bueno, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué sensaciones generales le deja la aprobación por unanimidad de esta Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha? Bueno, pues en primer lugar hay que valorar muy positivamente la unanimidad en un texto legislativo, porque lo que transmite es que hay una línea de actuación clara independientemente de cuál vaya a ser la fuerza política que gobierne en el futuro. De tal manera que esta ley, que en última instancia ha sido trabajada y negociada por todo el sector junto con el gobierno y también ha tenido cabida la fuerza política de oposición, pues evidentemente nos marca un hito para los siguientes años, porque más allá de la ley, evidentemente abre la puerta a su futuro desarrollo reglamentario, que es lo más interesante para los próximos años. ¿En qué contribuye este texto a que las personas con síndrome de Down ganen presencia y ganen reconocimiento en la sociedad? Bueno, fundamentalmente, de entrada, lo que tiene es una apuesta por el enfoque de derechos, que es reconocer a todas las personas con discapacidad, la discapacidad intelectual también como una de las características dentro de la discapacidad, y las personas con síndrome de Down dentro de la discapacidad intelectual, bueno, pues lo que fundamentalmente se les reconocen son los derechos subjetivos, en tanto en cuanto que son personas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso da una posibilidad de ciertos mecanismos de discriminación positiva para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos que como ciudadanos tienen también las personas con discapacidad, con las dificultades y barreras que en muchas ocasiones se encuentran para que esos derechos se hagan efectivos, pero la ley es un paso más para que esas barreras se vayan removiendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué tipo de elementos que favorecen esa discriminación positiva? Bueno, pues fundamentalmente a nosotros nos preocupaban algunos aspectos, pues porque las personas con discapacidad intelectual, pues las personas con síndrome de Down como una discapacidad intelectual específica, pues se encuentran con problemas para la inclusión en algunos momentos o etapas de la vida de manera muy importante. Uh-huh. Teníamos especial interés en dejar muy claro la apuesta por la educación inclusiva, el modelo de que una persona con discapacidad intelectual pueda estar dentro del aula y dentro del colegio que sea el suyo de referencia. O sea, hoy por hoy tanto los padres como los propios chicos quieren estar en una absoluta normalización educativa, uh-huh, con los apoyos, con los mecanismos de refuerzo que sean necesarios, con la apuesta y apoyo que en muchas ocasiones las propias asociaciones hacemos sobre el sistema educativo reglado, pero fundamentalmente ese ámbito que es el aula y la escuela normal, para que nos entendamos, uh-huh, de tal manera que también hay un proceso de natural socialización con las personas de su misma edad. Porque es importante para las dos partes, porque la persona con discapacidad intelectual desarrolla habilidades sociales, interpersonales, pero al mismo tiempo el resto de alumnado, que no tiene unas necesidades educativas especiales, también se acostumbra a la diversidad que existe en la propia sociedad. Uh-huh. Don Jesús, el otro día conversábamos con representantes del CERMI de Castilla-La Mancha y nos decían que algo fundamental en esta ley es que se trata de alguna manera de garantizar los derechos en cada una de las etapas, como bien acaba de comentar también usted, que completan la vida de una persona con discapacidad. ¿Se podría decir que dentro de este colectivo que usted representa, la etapa con más lagunas, quizá hasta el momento, era esta la primera, la de la infancia, sobre todo a nivel educativo, con estas cuestiones que me acaba de comentar? Bueno, la escolarización de todo el alumnado con necesidades educativas especiales es compleja. Desgraciadamente no tenemos un sistema educativo que tenga muy trabajada la atención a la diversidad, a la diferencia y a la persona que tenga dificultades de aprendizaje. Pero eso es una etapa, posiblemente la primera etapa de la educación no es la más complicada, es luego el salto a la primaria y luego sobre todo el salto a la secundaria lo más complicado, donde
tenemos que poner muchísimos más esfuerzos, pero fundamentalmente el sistema educativo reglado se tiene que adecuar a los diferentes perfiles que pasan por él, no al revés, no tiene que ser el alumno el que encaje dentro del sistema educativo. Y luego hay un especial interés por parte de nuestro colectivo por toda la transición a la vida adulta, por todas las transiciones al mundo del empleo, porque el empleo aún, podemos decir que dentro de los grupos con mayores dificultades de acceso al empleo están las personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, pues ahí necesitamos trabajar mucho en las transiciones al mundo del empleo, los procesos de capacitación, de formación para el empleo, la preparación prelaboral, porque también la apuesta cada vez más, el orden de los tiempos ha ido avanzando a la inclusión laboral en entornos normalizados, frente a opciones como centros especiales de empleo, frente a opciones como centros ocupacionales más clásicos. Cada vez más las familias demandan y los propios chicos, las propias personas con discapacidad intelectual les gusta estar en el mundo. Entonces, bueno, ahí tenemos que establecer mecanismos, pasarelas y oportunidades suficientes para que puedan acceder al empleo normalizado, sin olvidar que la ley también contempla que existen centros especiales de empleo, y los centros especiales de empleo son un mecanismo para asegurar los derechos laborales de la persona con discapacidad intelectual. Ellos tienen su seguridad social, tienen su salario, su retribución normal, cosa que en otros modelos como los centros ocupacionales no pasa, pues para que las entidades, especialmente las de iniciativa social, que somos las que estamos apostando por garantizar el máximo nivel de derechos a los trabajadores con discapacidad, pues también tenemos que tener oportunidades de competir en el mercado, y ahí hay una reserva muy interesante en el propio proceso de contratación de las administraciones públicas. Del 6%, además. Que se ven obligados a hacer una reserva. Eso es muy interesante porque, lógicamente, pues, en muchas ocasiones nuestros centros especiales de empleo tienen dificultades en competir en plenitud de igualdad de condiciones con el resto de empresas. Hay empresas que, lógicamente, tienen una intencionalidad, son mucho más eficientes porque apuestan por un perfil de personas contratadas sin ningún tipo de dificultad, y nosotros, lógicamente, estamos apostando por dar oportunidades de empleo a personas que tienen dificultades de muchos tipos, de dificultades de movilidad, dificultades sensoriales, dificultades intelectuales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese reconocimiento en rango legislativo es muy interesante en el futuro, se abre puertas. Me comentaba al comenzar que lo importante y lo esencial de esta ley es que ha nacido del consenso, sobre todo de esa pretensión de que va a superar al tiempo, sea cual sea el gobierno de turno, y que va a afianzar una serie de derechos que venís demandando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo espera que se desarrolle esta normativa de aquí en adelante? Bueno, fundamentalmente, ahora en lo que a la discapacidad intelectual atañe, nuestra demanda será porque los modelos, incluso los modelos administrativos que son muy clásicos, que llevan del modelo de los servicios sociales de atención a las personas con discapacidad desde hace 30 o 20 años, pues se vayan modernizando. Ahora mismo las personas con discapacidad intelectual, afortunadamente, han pasado por la atención temprana, han tenido una estimulación precoz, han estado integrados en el sistema educativo y han desarrollado más habilidades. Entonces, la apuesta hoy por hoy tenemos que hacer apuestas por modelos que indaguen en el mundo de la vida independiente, la apuesta por modelos residenciales mucho más flexibles, con itinerarios que evidentemente den oportunidades a las diversidades tan amplias de discapacidades que existen, e incluso dentro del mundo de la discapacidad intelectual a las múltiples diferencias de adaptación, de autonomía funcional, de desarrollo de habilidades que tienen las personas con discapacidad intelectual. Y en el mundo del empleo posiblemente también apostar por modelos más que fomenten verdadera y objetivamente la capacitación y la preparación laboral y prelaboral para dar el salto al mundo con las dificultades que existan en ese mundo, pero fundamentalmente al mundo real, ¿no? Entonces, la apuesta por ir abandonando las jaulas doradas a la medida de lo posible. Ojalá sea así y sea cuanto antes. Un placer conversar con usted y a profundizar un poco más en el contenido de esta recién aprobada ley castellano-manchega. Don Jesús García Verdugo, gerente de la Asociación de Síndrome de Down en Toledo, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.